Bien, ahora para entrar a la cultura fiscal al alcance de todos, les ofrezco la siguiente cápsula fiscal a cargo del contador Jesús Público Jesús Hernández Rodríguez. Nuestro tema del día de hoy, que son las declaraciones anuales del año 2021, poniendo como antecedente el que traemos toda una serie de situaciones con el cambio. ¿Se acuerdan ustedes que a partir del año 2019 se cambia a la plataforma la declaración anual? Esto es, hasta el año 2018 teníamos un programa denominado DEM, documentos electrónicos múltiples. ¿Qué hacíamos entonces? Bajábamos el programa, lo requisitábamos en nuestros equipos y una vez que ya lo teníamos y que nos lo validaba, entonces nos preguntaba si lo queríamos enviar y lo enviábamos. Pero prácticamente todo lo trabajábamos en nuestro equipo. A partir del año 2019 cambia la plataforma y ahora tenemos un DEM propiamente en plataforma. Y esto nos lleva a que esté en línea. A partir del año 2019, hablamos de una declaración que ya viene con algunos datos precargados, específicamente o primordialmente los que corresponden a la nómina. Esto es un elemento también sumamente importante que vamos a estar comentando y que ha generado algunos problemas. De hecho, en la declaración del año 2019, prácticamente alimentamos el sistema. Sin embargo, este no funcionaba de manera óptima. Esto lo podemos recordar porque en el año 2020, cuando estábamos presentando las declaraciones, nos vimos en algunos problemas. En parte porque se trata de un sistema nuevo. Pero la otra parte también que podríamos decir, pues si la novedad nos genera algunas inconveniencias, también tenemos que reconocer que el sistema estaba fallando. En el año 2021, con motivo de la declaración del año 2020, se nos presentó un problema fundamentalmente, las pérdidas. Esto es, si en el año 2019 yo había requisitado adecuadamente mi formato y le había dado los datos de las pérdidas de ejercicios anteriores, e incluso se acordarán a los que les hubiera tocado que en ese año de 2020 teníamos teníamos eh, un problema con las pérdidas fiscales. ¿Qué era lo que ocurría? Si en el año 2019 yo había tenido pérdidas del año 2019, se generó una pérdida y el propio sistema ya me la había determinado. Entendíamos que nos la tendría que reconocer. Sin embargo, desafortunadamente, no nos la reconocía. ¿Cuál fue la sugerencia del SAT? Presenta una declaración complementaria para que te reconozca las pérdidas. Esto también fue una solución que nos dieron en el año 2019, nos las dan para el año 2020 y hoy en el año 2021, una de las amenazas es que si no presentamos en el año 2020 adecuadamente nuestras pérdidas, nos está también presentando problemas en el 2021. Es decir, en este año 2022 que pretendemos presentar nuestra declaración 2021, nos está dando problemas con estas pérdidas. El argumento de las autoridades es que no requisitamos adecuadamente y que por esa razón es necesario que presentemos una complementaria. En algunos casos debemos decir, pues no tenemos otra alternativa porque desde la perspectiva práctica nos obligan a ello. Pero también tendríamos que decir que uno de los problemas al que nos estamos enfrentando cuando hablamos de las declaraciones complementarias es que el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación establece una limitante. Si vas a presentar declaraciones complementarias, solamente tienes hasta 3 complementarias que puedas presentar, que podamos decir estas operen en favor del contribuyente. Por ejemplo, si yo voy a reconocer pérdidas, por ejemplo, si voy a disminuir ingresos, por ejemplo, si voy a complementar con deducciones o si voy a aumentar o reconocer la PTU. Perdón, aquí cometí una imprecisión, tengo que aclarar, las pérdidas que yo no hubiera aplicado
ya no las puedo corregir. Retomamos el tema, pero ya no puedo presentar una complementaria para reconocer pérdidas que yo, pudiendo habérmelas aplicado, no lo hubiera realizado. ¿De acuerdo? Bien, pero esto lo vamos a ver en el detalle. El problema planteado de forma general es que también en este año 2022 el sistema no está trabajando de manera óptima. Tenemos muchos cambios en la página del SAT e incluso en algún momento la página del SAT se ve sobrepasada o se ve rebasada por la alta demanda que tenemos. Estamos ya a 11 de marzo y prácticamente podemos decir que nos quedan 20 días. Desafortunadamente, lo que no podemos hacer y que me preocupa muchísimo es tener la esperanza, cuando menos, de que las autoridades nos pudieran otorgar un plazo adicional. Y lo comento porque en los 2 años anteriores no hubo ningún plazo adicional, a pesar de que era un nuevo sistema, a pesar de que hubo muchísimas quejas porque los contribuyentes no podíamos presentar las declaraciones, a pesar de que se presentaron estas protestas por parte de los contribuyentes. E incluso recordarán ustedes que la jefa del SAT hizo una declaración nada afortunada, en la cual señalaba que algunos contadores aprovechábamos las pérdidas para disminuir el impuesto y que esto era lo que nos hacía enojar. Lo cual, pues por supuesto que si el contribuyente tiene todo el derecho de aplicarse una pérdida, porque la ley se lo reconoce y que además existen tesis en donde los juzgadores reconocen que las pérdidas no son un regalo de la autoridad bajo ninguna circunstancia, pero mucho menos son un regalo de los legisladores. Es el reconocimiento de un ingreso que resulta en derecho del contribuyente para que quede neto. Esto es, la base del impuesto es un ingreso neto. Regularmente decimos, la base del ingreso es la utilidad fiscal o el resultado fiscal, porque así está plasmado en la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, lo cierto es que en los criterios jurisdiccionales ya de muchos años han llegado a la conclusión de que si bien el objeto del impuesto son los ingresos, la base es un ingreso neto. Y por esa misma razón justifican incluso la realización de pagos provisionales a pesar de que no se conozca un ingreso neto, sino que este se estime de acuerdo con un coeficiente de utilidad. Es válida la estimación, esto es lo que concluyen los criterios jurisdiccionales. Y de la misma manera también es válido el que el contribuyente realice el pago sobre los ingresos que puedan ser netos, estimados, y por lo tanto en anual pues ya se ajusta para tener un ingreso neto con datos específicos. Esta es la situación y no se trata de que nos estén haciendo un regalo, tanto que por ello se considera con una vigilancia estricta, como lo vamos a comentar más adelante. Pero bien, todo ello se realiza en un marco que pretende actualmente ser regulado por el Código Fiscal de la Federación. Si ustedes observan, desde el año 2020 se han realizado algunas adecuaciones al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Una de estas adecuaciones busca el simplificar la tributación. Y destacamos aquí el inciso B de la fracción primera, en donde hace referencia a invitar al contribuyente para que acuda a las oficinas con objeto de orientar al contribuyente respecto de la corrección de su situación fiscal para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, esto se entiende como una mecánica que establecen las autoridades, que establecen los legisladores para que las autoridades se acerquen al contribuyente y puedan tener una cordial comunicación con objeto de que el contribuyente no se sienta asusado, no se sienta acosado y se sienta más bien motivado al cumplimiento. Ese sería el objetivo. Por esa misma razón también se establece una medida que podemos decir es una medida estandarizada denominada parámetros de referencia.
Estos parámetros de referencia, que ya también desde el año 2020 los hemos estado viviendo, que corresponden a porcientos de utilidad o porcientos de tasas efectivas, en donde incluso la autoridad publica estas tasas y en algunos casos, bueno, las publica en su página y en algunos casos le hace llegar al contribuyente una invitación para que revise su declaración. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tasa efectiva que ha pagado es inferior a aquella que resulta generalizada, pero debemos también hacer un énfasis muy importante a este respecto. No es obligación del contribuyente apegarse a la tasa efectiva que está determinando la autoridad, porque esta finalmente no es otra cosa que un promedio. Déjenme ponerles aquí una representación de lo que estoy diciendo de carácter estadístico. A ver si encuentro aquí. Sí. Miren ustedes, por ejemplo, esta, a ver. Esta es la campana de Gauss. Entonces, si observan ustedes, hablamos de una determinación de carácter estadístico en donde las autoridades determinan una cantidad que puede ser la media. Y hacia la derecha o hacia la izquierda tenemos las llamadas desviaciones estándar. Entonces, si la tasa efectiva la ubicamos justo en el centro, esta es una determinación, repito, de carácter estadístico, en donde el SAT determina dónde se encuentra la tasa efectiva. Aquí voy a ponerle, esta sería la tasa efectiva que estoy determinando en mi declaración anual. Hacia la derecha o hacia la izquierda son desviaciones estándar que el analista establece además como una forma de medición para llegar a la conclusión respecto de si se aleja de la media y se vuelve peligrosa. Por ejemplo, en el caso de la tasa efectiva que se determina de acuerdo con la declaración anual, si el contribuyente tiene cantidades inferiores a esa tasa efectiva, es decir, se desliza hacia la derecha, hay un margen de tolerancia. Vamos a suponer que en este ejemplo, la parte sombreada de azul intenso es una parte de tolerancia, pero ya cuando entra en la azul más clarito, se vuelve peligrosa porque quiere decir que se está apegando a algún criterio agresivo, a alguna planeación de carácter agresiva, pero si observamos, por ejemplo, que esta entra en la parte gris o sale propiamente ya de la campana, aquí donde tenemos -3, ya se torna un asunto de revisión, es decir, cuando la autoridad observa que un contribuyente posiblemente se encuentra en este -3, ya está pensando en un acto de fiscalización. ¿Por qué? Bueno, pues porque este contribuyente seguramente aplicó una planeación fiscal agresiva que le lleva necesariamente a tener una diferencia tan drástica o tan significativa que se salió de los parámetros de admisión. Justamente para esto es que sirven estas tasas efectivas, pero no significa que necesariamente nos tenemos que apegar a ella. Incluso, si observan ustedes lo que establece en el código respecto de lo que representa la tasa efectiva, dice, de impuesto, tasa efectiva de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenecen. Bien,
Ahora, la otra situación que también ha sido modificada en el año 2020 para el año 2021 y que en el año 2022 tiene un especial énfasis son estas herramientas que elabora la autoridad. A partir del año 2022 se refiere a la elaboración de herramientas con propuestas de pago o declaraciones prellenadas. Y obviamente aquí es donde se centra también la atención para la realización de una declaración como la que vamos a comentar, la declaración anual, porque ya nos presenta algunos datos. Y además debemos reconocer que estos datos provienen de la fuente primordial de información, que es el CFDI. Y entonces analicemos el CFDI para poder llegar a la conclusión respecto de lo que el propio sistema nos está realizando. Déjenme nada más decirles entre paréntesis, este prellenado que se entiende como una propuesta o que se entiende además como una forma de simplificar la tributación, porque la queja de todos los contribuyentes ha sido siempre que es muy complicado presentar una declaración. Lo cierto también es que tenemos que reconocer que si hablamos en tiempos, si vamos comparando, por ejemplo, la década de los 90 a los que les hubiera tocado, la década del 2000 y la década del 2010 al 2020, la década del 2021 en adelante, hay marcadas diferencias, eso lo tenemos que reconocer, lo cual no significa que se haya llegado a la meta de tener una simplificación significativa en la tributación. Vamos a ver qué pasa con estos regímenes simplificados hacia adelante, porque por lo pronto nos están dando muchos dolores de cabeza. Pero por lo que hace a la declaración anual, se presenta una dualidad. La primera situación es que efectivamente tenemos una simplificación en el momento en el que las autoridades ya nos empiezan a proporcionar datos que antes los contribuyentes teníamos que proporcionarles. Si ustedes recuerdan, presentábamos declaraciones informativas y ahora ya no. Estas declaraciones informativas las está realizando el propio sistema del SAT, tomando como base el CFDI. Pero bueno, ese es el primer punto. El otro que marcha en paralelo y que puede no resultar tan legal es el no poder modificar datos en la declaración. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el formato ya nos vienen precargados algunos de estos datos y no los podemos modificar. Entonces, ¿qué ocurre respecto de nuestro derecho en la determinación de una contribución? Si ustedes recuerdan, el Código Fiscal de la Federación establece que es una obligación y al mismo tiempo es un derecho del contribuyente el autodeterminar las contribuciones a su cargo. Incluso establece que en caso de que la autoridad lo tenga que determinar, le corresponde al contribuyente proporcionar la información que le sea solicitada a efecto de que las autoridades fiscales se encuentren en la posibilidad de hacer una determinación. Pero primariamente le corresponde al contribuyente esta autodeterminación. Entonces, en el momento en el que yo no puedo modificar datos en la declaración, en el momento en el que no tengo tampoco la posibilidad de corregir errores que efectivamente tiene el sistema, nos podemos estar enfrentando a una violación de carácter legal e incluso a una violación de carácter constitucional, precisamente porque si puedo corregir mi situación, pero el sistema no me lo permite, en ese caso me están violentando un derecho. Pero vamos a ver el análisis. Primero, los CFDIs. Los CFDIs que han sido la fuente de la información y que en estos momentos podemos decir, pues hasta se torna un tanto peligroso, porque podemos cometer la duplicidad de los ingresos o de los egresos. Miren ustedes, nosotros hemos venido sosteniendo ya desde hace bastantes años que un contribuyente solamente estaría obligado a la generación de un comprobante fiscal digital cuando efectivamente existiera una operación. Y hemos dicho, y ustedes se acordarán,
que el problema de muchos de los contadores, muchos de los contribuyentes, es que lo tenemos más como una costumbre. Voy a realizar una venta, genera un comprobante, que puede tener varias razones. Una, mi cliente dice, para que yo empiece a tramitar tu pago, emíteme tu comprobante. Oye, pero no te he vendido nada, no te he prestado ningún servicio, no te estoy otorgando ningún uso o goce temporal de bienes. No importa, tú genérame el comprobante para que de esta manera se agilice tu pago. Y así es como lo venimos realizando. Incluso, déjenme plantearles uno de los típicos ejemplos que utilizo cuando explico esta situación. Estamos en el mes de marzo, y vamos a suponer, hoy es día 11 de marzo del año 2022. Y entonces, yo tengo un local, el cual estoy arreglando, y tú vienes y me dices, oye, ¿en cuánto me rentas tu local? Yo te digo, en 100,000 pesos por mes, más el impuesto al valor agregado. Pero te recuerdo que en el contrato regularmente tenemos un depósito equivalente a 3 meses de renta, para que de esta manera no haya ningún problema posterior. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos 3 meses que se depositan no son renta, es un depósito, van a cubrir el que a lo mejor en algún momento tú te demores en el pago de la renta, el que haya algún desperfecto en el inmueble o alguna otra circunstancia. Entonces, por eso se quedan en depósito. Pero, ¿qué ocurre si tú me dices, mira, no te preocupes, independientemente de los 3 meses que me pides, a mí me interesa muchísimo poder contar con tu inmueble? Entonces, para que ya no se lo ofrezcas a nadie, yo me quiero comprometer a un año de renta. Perfecto, un año de renta. Pero no te lo puedo entregar en estos momentos porque lo estoy adecuando. Ah, perfecto, no te preocupes. Yo lo necesito a partir del día 1 de junio del año 2022. O sea, tienes todo lo que queda de marzo, abril y mayo, 2 meses con 20 días para que tú puedas terminar de arreglar. Y yo el día 1 de junio ya quiero tener este inmueble ocupándolo. Perfecto. Entonces, hasta ahí todo marcha muy bien. Y resulta que me deposita el equivalente a 15 meses. Vamos a pensar que me hace dos depósitos o 2 transferencias. Uno, en el cual me deposita 1,200,000 pesos. Lo voy a poner aquí. 1,200,000, que equivalen a el monto de la renta, pero además el impuesto al valor agregado. Y entonces tengo en mi cuenta un depósito de esta naturaleza. Estamos hablando de 1,392,000, pero por otra parte, también me hace un depósito de los 3 meses y tengo entonces 2 depósitos, uno por 1,392,000 y otro por 348,000. Y es muy posible incluso que el cliente me diga, o el prospecto de cliente, porque ya me hizo el depósito, pero estamos hablando aquí de un arrendamiento. Entonces, esta persona me dice, por favor, emíteme mi CFDI, por favor, por cada uno de los depósitos que te he realizado. Uno por 1,392,000 y otro por 348,000. Entonces, la primera pregunta es si tengo o no tengo que emitir este CFDI. Y la respuesta sería no. Sin embargo, seguramente muchos de ustedes tienen en mente que sí y están convencidos de que sí. La siguiente pregunta es, si le emito un CFDI, tendría que, aquí voy a ponerle, esto es pago de renta y esto es depósito. Es muy posible que también ustedes, además de decir que sí, esto que corresponde al impuesto al valor agregado, aquí lo voy a llamar principal, esto que corresponde al IVA y esto que corresponde al total. Entonces, le debo desglosar el IVA y se lo debo de cobrar por la transferencia que me ha realizado. Y es muy posible que muchos de ustedes digan, pues sí, porque ya entró el dinero, porque esta es nuestra costumbre. Ya entró el dinero,
y entonces pues ya es un ingreso y por lo tanto ya hay una operación y por lo tanto pues ya le tengo que generar el comprobante, porque además esto es lo que se ha dicho por parte de los fariseos fiscales que ni entienden la ley, pero la reproducen en función de lo que diga la autoridad, que es la principal fariseo fiscal. ¿Por qué? Bueno, pues porque distorsionan la ley. La verdad es que la distorsionan. Entonces, si muchos de ustedes están en la idea de que sí se tiene que generar un comprobante y que sí se tiene que trasladar un impuesto al valor agregado, ahora pongámonos en el lugar del usuario. Vamos a suponer que este usuario está realizando operaciones a tasa 0% y por lo tanto, perdón, 0%, y por lo tanto solicita la devolución del IVA a favor. Entonces, va a presentar, dijimos, si esto ocurre en el mes, vamos a poner en el mes de marzo, que es en el que estamos, y entonces en el mes de abril presenta su declaración y en el mes de abril, una vez que ha presentado su declaración, va a solicitar la devolución del IVA. Y entonces la devolución va a ser en este caso de la sumatoria de los 192,000 más los 48,000. Es decir, va a solicitar una devolución de IVA de 240,000. ¿Cuál va a ser su problema? Se llama materialidad. Porque la autoridad, antes de devolverle, le va a cuestionar. A ver, contribuyente, ¿qué rentaste? ¿Cuándo lo rentaste? ¿Dónde lo rentaste? ¿En qué lo ocupaste? ¿Por qué es necesario para tus operaciones? ¿Qué mercancías son las que metiste? Y entonces si el contribuyente dice, no, es que no lo he ocupado, entonces no tiene materialidad. Entonces no puedo devolvértelo porque no hay una operación. Y entonces resulta que el comprobante se parece muchísimo a estos comprobantes de los EFOS. ¿Por qué? Porque no soportan ninguna operación. Ahora, aún más, si dijimos que en marzo se paga, pero vamos a decir que la ocupación inicialmente estaba dada para inicial en el mes de junio, pero si podemos decir después, y la ocupación real, o sea, en el momento en el que efectivamente se realiza la ocupación, voy a suponer que se da hasta el mes de septiembre. Bueno, es más, vamos a ponerle en enero del 2023. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente no se pudo ocupar en este año. Vamos a suponer que haya cualquier evento, el que ustedes imaginen, como en el caso del sismo del año 2017, en donde no se puede o no se pudo ocupar muchos de los inmuebles que tenían esta circunstancia. Pero imaginen ustedes que también tendríamos una inundación, supongan ustedes que tenemos la realización de una obra que impide también la ocupación, cualquier caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, ya se generó un comprobante y entonces, si lo observamos desde la perspectiva de la persona que pretende deducir o la persona que pretende acreditar el impuesto y sobre todo en este caso solicitar la devolución, se lo van a negar. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues porque no hay materialidad. Y ahora la otra situación es, ¿y entonces para el que lo percibió es un ingreso? Y la respuesta es no, es una deuda. Aquí es en donde las autoridades han cometido una serie de faltas, como en el caso de los famosos depósitos, o, perdón, anticipos, los famosos anticipos. Entonces, noten ustedes, si al final esta operación no se realizara, porque vamos a ponerle inicial y luego una segunda propuesta, sería en enero del 2023, pero voy a poner aquí en abril 2023, se cancela todo intento. Es decir,
la persona que me iba a rentar el inmueble, en abril del 2023, vamos a suponer como ocurrió en el sismo del 2017, que muchos edificios, entre ellos el nuestro, se mantuvo cerrado casi por un año. Bueno, más bien, más de un año, porque fueron prácticamente 2 años los que no podíamos ni siquiera entrar. Entonces, se cancela todo intento. ¿Por qué? Bueno, pues porque el que lo iba a usar dice, ya pasó demasiado tiempo, yo ya no puedo seguir esperando, entonces devuélveme mi dinero, porque ni es culpa tuya ni es culpa mía, entonces no hay una penalización, pero de todas maneras, devuélveme mi dinero, yo me voy a ir a ocupar otro inmueble. Bueno, entonces la duplicidad del CFDI por el uso del CFDI de egreso es uno de los principales problemas que encontramos en la declaración anual. Por ejemplo, se emite un CFDI de ingreso por $1,000,000 en febrero. En el mismo mes, se emite un CFDI de egreso como nota de crédito para cancelar el CFDI original y se emite un nuevo CFDI de ingreso. Bueno, esta práctica es un error. De hecho, si observan ustedes aquí, por ejemplo, si yo emití un comprobante que indebidamente lo hice porque yo no tenía por qué emitirlo, no debería, pero lo emití porque la costumbre, porque la fuerza de la presión, de la convicción, porque incluso si en estos momentos les pregunto a ustedes cuál sería la razón para que yo acumulara un comprobante que no soporta ninguna operación, muy seguramente van a repetir lo que muchos fariseos fiscales les han dicho. Es que en la fracción primera, en el inciso C del artículo 17, dice que se debe acumular cuando se emita el comprobante. Pero les voy a decir, si ustedes revisan cuidadosamente toda la legislación, ¿en qué momento debo emitir un comprobante? En la ley de renta, en el Código Fiscal de la Federación, en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, está señalado que cuando se realice una operación. Y si yo no otorgué el inmueble para que fuera usado, no tengo ninguna operación. Oye, pero ya tienes un contrato. Momento. También esa es una parte en donde hemos confundido y hemos manejado de forma inadecuada el comprobante y el reconocimiento del ingreso. Porque si ustedes observan, lo primero que yo debo tener es una operación. A continuación, la obligación de generar el comprobante. Incluso los que gusten, si tienen a la mano su Código Fiscal de la Federación, revisen el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, el cual van a observar que establece sí la obligación de emitir el comprobante durante las 24 horas siguientes a la realización de la operación. Entonces, esto es uno de los elementos que podríamos decir resume lo que dice el propio código, lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, lo que dice la ley del impuesto al valor agregado. Leo de manera textual. Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción cuarta del código, los contribuyentes deberán remitir al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet autorizados por dicho órgano, desconcentrado, según sea el caso, el comprobante fiscal digital por Internet a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedirlo. O sea, si no hay operación, yo no tengo ninguna obligación. ¿De acuerdo? Nos dice Guadalupe Moya que no escucha nada, a lo mejor tiene que revisar, déjenme contestarle. Lupita, revisa, por favor, la configuración de tu audio. Bien, entonces, derivado de este error frecuente,